no adorarlo a Dios. Y eso es lo que muchas veces pasa, aleluya. Los hombres se creen, aleluya, que porque bueno, un día Dios nos usó, Dios hizo algo con nuestra vida, ya nosotros somos los intocables, ya no creemos, ¿no? Que podemos ir caminando sin Dios o podemos pasar por arriba de Dios. Y eso es lo que le pasó a Saúl, aleluya, porque Saúl tenía una orden de parte de Dios, aleluya, de destruir a los amalecitas, aleluya, aquel pueblo, aquellos hombres, aleluya, que le habían hecho daño al pueblo de Dios en un momento de la salida de la tierra de Egipto, aleluya, caminando por el desierto, un pueblo desganado porque le faltaba agua, aleluya, y aún, aleluya, en aquellos momentos, aleluya, que si bien Dios le había dado agua, se imaginan caminar en el desierto. Aleluya, por más que uno después de haber tomado el agua, aleluya, no habían recuperado sus fuerzas rápidamente y las mujeres iban por detrás, los niños iban por detrás, ¿no? Y allí los ancianos, las mujeres embarazadas, todos iban a la parte trasera del pueblo, aleluya, y los de Amalek, aleluya, remetieron contra el pueblo, aleluya, en la parte más débil y destruyeron, aleluya, y mataron gente, aleluya, débil, y por eso había un gran enojo de Dios con los amalecitas, aleluya. Amén. Había una tremenda furia, digamos, de Dios, ¿no? Porque Dios quería destruirlos, no quería que quede ninguno, no quería que queden animales, no quería que quede nadie de los amalecitas, y Dios le entregó una orden a Saúl, aleluya, era muy sencillo, tenía que ir, pelear, aleluya, contra los de Amalek, aleluya, y matar todo lo que había, los animales, todo. Uno dice a veces, wow, qué cruel era Dios, no, pero era esa orden, aleluya, que tenían que cumplir. Y no la cumplió. ¿Por qué? Porque a él le pareció bueno que los animales estaban lindos, ¿no? Las mujeres estaban lindas, los tesoros estaban buenos, y eso se lo trajo, aleluya, allí. Por eso Dios lo desechó, por eso Dios, aleluya, le sacó, aleluya, el privilegio, no de ser rey, ¿no? Porque él siguió siendo rey, le sacó el privilegio de que Dios esté con él. Amén. Aleluya. Él era rey. Ya había sido y había estado ungido como rey. Y él no lo destituyó como rey, sino que Dios levantó otro rey. Aleluya. Pero no lo sacó a Saúl de su reinado. Lo que Dios le sacó fue su presencia. Y a veces, aleluya, le está pasando a muchos, aleluya, que quizá, aleluya, Dios no le ha sacado sus lugares de culto, Dios no les ha sacado sus plataformas, aleluya, pero lo que Dios hace es que saca su presencia, aleluya, Él se aparta, aleluya, de aquellos que no obedecen la voz de Dios, de aquellos que no hacen la voluntad de Dios, y muchas veces después nos preguntamos por qué nos suceden estas cosas, por qué fracasamos, por qué no podemos avanzar, por qué nuestra familia, por qué nuestros hijos, aleluya, es porque muchas veces, aleluya, no queremos hacer la voluntad de Dios y Dios se aparta de su presencia de nosotros. Amén. Y estas cosas fueron las que le sucedieron a Saúl. Saúl, aleluya, perdió su reinado, perdió la presencia de Dios, aleluya, por desobediente. Y yo siempre digo, digamos, yo sé que no es sencillo a veces obedecer, ¿no? Y cumplir con todas las cosas del Señor, aleluya, porque a veces vivimos en este mundo, un mundo pecador, un mundo donde hay un montón de cosas, aleluya, un mundo donde tenemos que soportar muchas veces cosas, ¿no? Y bueno, por ahí uno se sienta a la mesa con uno, con otro, a charlar, y siempre hay algunos desubicados, y nosotros estamos ahí. Lamentablemente tenemos que estar ahí porque vivimos en este mundo. Pero realmente lo que siempre decimos y lo que siempre repetimos es que nosotros quizás en esa conversación no nos contagiemos del hablar de ellos, de la forma de ellos, sino que nosotros podamos seguir siendo hijos de Dios y que ellos nos vean diferentes, que ellos nos vean distintos. Amén. Aleluya. Y qué bueno es esto, amén, porque es así donde marcamos la diferencia. Pero Saúl, aleluya, creyó que ya estaba, ya él era el rey, ya él podía hacer lo que quiera, podía tomar decisiones, aleluya, pero las decisiones que él tomaba, aleluya, no eran buenas, estaban fuera de la voluntad de Dios. Amén.
Y siempre nosotros cuando vamos a tomar una decisión, cuando vamos a hacer algo, nos tenemos que poner en las manos de Dios y preguntarle a Dios, Señor, esto que vamos a hacer, Señor, está bien, está bueno, aleluya, lo vamos a lograr, vamos a poder ganar, como siempre estaba allí David, ¿no? Diciendo, Señor, saldré contra ellos a pelear esta batalla, Señor, ¿acaso tú irás conmigo? ¿No? Y realmente sabemos que si salimos con la mano de Dios vamos a vencer. Si salimos con la presencia del Señor, aleluya, Dios va a derribar al gigante, Dios va a destruir, aleluya, los muros fortificados, aleluya. Pero si salimos sin Dios, nada vamos a lograr. Así le pasó a Saúl cuando se apartó la presencia de Dios de su vida. ¿Qué le pasó a Saúl? Empezó a tener, se volvió loco, empezó a tener allí, los demonios lo volvían loco, los espíritus inmundos lo volvían loco. Es más, que venía David a tocar el arpa y la presencia estaba en David. Ya no estaba más en Saúl, estaba en David, aleluya. ¿Y cómo se calmaba él? Porque estaba la presencia de Dios en David, amén. Y qué bueno cuando esa presencia está en nosotros, amén. Que podemos llevarle esa palabra de aliento a otras personas, que otra persona cuando está con nosotros quizás se sienta de una forma diferente, de una forma especial, porque quiere decir que Dios está con nosotros. Amén. Amén. Y así podamos ser, como dice la palabra, una carta leída realmente. Aleluya. ¿No? Que esa presencia nos acompañe, que esa presencia cambie las vidas, los corazones de las personas. No somos nosotros, nada podemos hacer nosotros, aleluya, si Dios no está en nuestra vida. Amén. Así que obedezcamos a la voz de Dios, obedezcamos, aleluya, a su palabra, que es la mejor guía para que las cosas nos vayan bien en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie, aleluya. Vamos a cantar alguna alabanza más.